el poder de la mezquita, hermano. ¿Me entiende? Cuando siempre eso ha pertenecido al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Quién destruyó el primer templo? Los babilonios, ¿verdad? Nabucodonosor. ¿Quién destruyó? ¿Quién lo construyó? Salomón. ¿Quién destruyó el segundo templo? Los romanos, ¿verdad? Entonces vemos que siempre ha sido de Israel, pero lamentablemente, hermano, la prensa y todo eso, hermano, tengamos ahí, hay muchas. Vamos a entrar en capítulo 2 del libro de Gálatas, y estamos en la serie de los Gálatas. Gloria al Señor. Y este es el tema número 3, capítulo 2, versículo 1. Y Pablo defiende el evangelio de la gracia. Y vamos a ver el por qué lo defiende. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante de toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne las intenciones del corazón y que penetra hasta los tuétanos. Señor, danos oído para oír y danos corazón para retener. En el nombre de Jesús, Señor, extiende tu mano y obra milagros, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, Señor, porque tu palabra no está presa, tu palabra corre velozmente, aleluya, y hace todo aquello por lo cual tú la has enviado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Puede tomar asiento. Vemos aquí que Pablo dice después, pasados 14 años, porque después de que Pablo recibe el evangelio, aleluya, sube a Jerusalén a los 3 años, pero ya habían pasado 14 años y Pablo vuelve a subir, no porque no quería subir, sino porque él estaba siendo obediente al Señor Jesús, ¿verdad? Y dice, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces Pablo, cuando estaba en Antioquía, Pablo pasa persecución y lo mandan para Tarso. Entonces, cuando a Bernabé se le manda para que él fuera a predicar, para que él fuera a animar a las iglesias de aquella región, hermano, él dijo, aquí puedo traerme a Saulo, puedo traerme a Pablo para que me ayude. Entonces dice en los libros de los Hechos, Bernabé y Pablo. Pero ya después vemos Pablo y Bernabé, ¿verdad? Entonces Bernabé era hijo de consolación, va y lo trae y dice, Pablo, ahora es tiempo de que tu conocimiento, tu revelación sea útil para seguir enseñando la palabra del Señor. Y subieron a Jerusalén ellos dos porque Bernabé tenía una relación, era conocido, tenía autoridad porque lo habían enviado para Antioquía. Entonces, como tenía reputación, Bernabé va con Pablo. Y Pablo nomás una vez lo habían visto. Dice que llegando también llevaron consigo a Tito. Tito era un griego totalmente, ¿verdad? Timoteo era de padre griego, pero de madre judía. Entonces, Tito era un griego de padre y de madre. Versículo 2. Y aquí explica por qué fue a Jerusalén después de 14 años. ¿Por qué no fue antes? Versículo 2. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. O sea que no nomás me emocioné y fui para ver y decir o para que me caigan encima. No. Fui porque tuve una revelación de parte del Señor. Y el Señor me dijo, Pablo, es tiempo de que ahora vayas y compartas, aleluya, lo que yo te he expresado, lo que yo te he enseñado. Para no correr o haber corrido en vano, ¿verdad? Porque como los apóstoles de nombre, Pablo, Juan, Santiago, eran hombres que tenían mucha influencia en la iglesia en Jerusalén, entonces podían parar y detener el ministerio de Pablo. Pero Pablo dice, porque no, para no correr en vano,
no, yo tuve que cumplir la misión que Dios me dio. Y dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces Pablo, aparte, agarra a Pedro y a ellos y les explica el evangelio de la gracia. El evangelio que Pablo predicaba, porque la mayoría de las iglesias o los lugares que se convertían, siempre vemos que Pablo, hermano, iba a la sinagoga, pero después de ahí se iba a los gentiles y les llevaba el evangelio. Y el mensaje de Pablo era el mensaje de la gracia. Él era es llamado el apóstol de la gracia, y él predicaba que por fe somos salvos, que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces Pablo los agarra en privado y les expone a los que tenían la reputación del evangelio que él predicaba. Les explica, mira, el evangelio que Dios me reveló, el evangelio que Cristo me enseñó a mí, es el evangelio de gracia, es el evangelio, aleluya, del perdón, que predico entre los gentiles. Versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Fíjese bien, aún Tito no se salvó, ¿verdad? Porque era griego. Dice que fue obligado a circuncidarse. La circuncisión, hermano, es una marca, una señal para los judíos. Dios le dijo a Abraham, ¿verdad?, que tenía que hacer. ¿Se acuerda por qué Dios quería matar a Moisés? Porque no le había hecho la circuncisión a su hijo. Y Séfora agarró un cuchillo y lo circuncidó y se lo tiró a los pies de Moisés, el prepucio. Y le dijo, eres un esposo de sangre. Porque Moisés había quebrado, no estaba respetando el pacto que el Señor hizo con ellos. Pero nosotros los gentiles, aleluya, el apóstol Pablo dice que nuestra circuncisión fue en el corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida, circuncida nuestro corazón, hermano, aleluya, y ya no necesitamos ser circuncidados. Pero eso es para los judíos, hermano, que ellos querían obligar a todos los cristianos que se circuncidaran, entonces no eran cristianos. Versículo 4. Y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidos. Ahora, vemos aquí, hermano, que un grupo de hermanos, entre comillas, se introdujeron a la iglesia, que eran judíos, que no eran cristianos de verdad, que se hicieron pasar por hermano, pero no traían un rótulo, un cartel. Ahora, cuando una persona viene, hermano, con apariencia de cristiano, no va a traer un rótulo de decir yo soy un Judas, yo soy un traidor. La persona que te traiciona, que te engaña, que te apuñala por la espalda, viene como un lobo disfrazado de oveja. ¿Verdad que sí? No va a venir así como siendo, va a parecer una buena persona, pero después va a sacar las intenciones que tenía para hacerte mal. Entonces vemos aquí que estas personas se introducieron, hermano, y se metieron como hermanos, entre comillas, y Pablo los distingue aquí, se introducen, dice, falsos hermanos. ¿Qué quiere decir un falso hermano? Que no es un hermano de verdad. Que no hay un nuevo nacimiento. Entonces, una persona que no nace de nuevo, hermano, pues y gloria a Dios, aleluya, y aparenta que es hermano, pero no ha nacido de nuevo. ¿Me entiende? ¿Ha visto usted personas que dice, esta persona parece cristiano? Habla como cristiano, pero no ha aceptado a Cristo. No ha habido un nuevo nacimiento. Entonces, estas personas, hermano, Pablo dice, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, o sea, se metieron. ¿Cómo se mete Satanás? A escondidas, hermano. Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ahora, cuando uno viene a Cristo, hermano, el evangelio nos hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos libres. Usted es libre de hacer lo que usted quiera. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces tenemos libertad, hermano.
Nadie lo obliga aquí. Yo no lo ando vigilando 24 horas. No vayas para allá, no comas esto, no hagas aquello, no te juntes. No, no. Usted es libre de hacer lo que usted quiera. Dios nos dio esa libertad, ese libre albedrío. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero estos falsos hermanos, estos engañadores se metieron, hermano, para tratar de meter esclavitud. Y un problema que hay, hermano, que los cristianos, hermano, queremos poner dogmas, queremos poner doctrinas para esclavizar a los cristianos, hermano, cuando el Señor nos ha hecho libres. En Cristo somos libres, hermano, gloria al Señor. No hay todo me es lícito, pero no todo le va a convenir. Entonces usted, lo que quizás a usted se le pueda hacer malo, para mí quizás no. Lo quizás para usted no se le hace malo, para mí sí. Todo depende de la conciencia de cada persona. Gloria al Señor. Conforme a la palabra del Señor. Espiaban la libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Escuche bien, hermano. Yo les he platicado, hermano, la otra vez compartí que cuando yo acepté a Cristo, un hermano apostólico me dijo que si yo no estaba bautizado, yo no era salvo. Entonces te quieren introducir o imponer, cuando la Biblia dice claramente, por gracia sois salvos. Entonces, dice, Jesús dijo en el mandamiento que le dio a los discípulos, ir y predicar el evangelio a toda criatura, al que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahora, ahí hay un proceso, al que creyere. Para creer tiene que haber, ¿qué? Un arrepentimiento. Entonces ya cuando tú te bautizas, tú ya te arrepentiste. ¿Me entiendes? El bautismo de Juan, hermano, era un bautismo de arrepentimiento, pero el bautismo de Jesús que nosotros practicamos, nos identificamos con la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, no podemos, hermano, volver a querer poner ciertas dogmas, hermano, privarnos de la libertad. ¿Me entiendes? No celebres cumpleaños, no celebres Navidad, no celebres, que es... Muchos te imponen eso, hermano, que no celebres. ¿Me entiendes? Pero lo que celebramos es a Cristo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? En la Navidad yo no celebro ni a Easter, ni en ¿cómo se llama? En Pascua, en inglés le dicen Easter, que viene de Istar, la diosa Istar pagana. ¿Me entiendes? Pero nosotros no celebramos a Easter, celebramos la Pascua, celebramos a Jesucristo, aleluya, que fue el Cordero inmolado. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? En la Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, ¿me entiendes? Pero la gente tiene un concepto, hermano, para privarte de tu celebración. Y Pablo dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Fíjese bien, hermano. Cristo ya me hizo libre, ¿por qué yo voy a volver a esclavizarme? ¿Por qué yo voy a volver, hermano? Es como, mire, muchos cristianos, hermano, se quieren judaizar y empiezan a celebrar o a meterse en cosas, hermano, que eran para los judíos, que no son para nosotros. ¿Me entiende? Yo estaba oyendo a un judío y en estos días, el día de hoy, hermano, que está dando un reporte allá, y estaba diciendo, y le estaban comentando ahí, ¿qué necesito hacer para ser judío? ¿Y para qué quieres serte judío? Aunque tú te hagas judío, siempre va a haber un asterisco, no te vamos a ver como judío. ¿Me entiendes? O sea, vas a ser discriminado. O sea, pero quieren judaizar, hermano, y celebrar el sábado. Está bien, yo celebro todos los días. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Porque el día del Señor no es el domingo, no es el sábado, son todos los días. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Para nosotros que estamos bajo la gracia ahora, Cristo es Señor del sábado y de todos los días. Entonces Pablo les dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. O sea, las buenas noticias, Cristo me hizo libre, Cristo rompió las cadenas, yo por la gracia de Jesús soy salvo, yo no tengo que hacer nada. Dígame, ¿qué hizo usted para ser salvo? Creer. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo.
Entonces, yo no tuve que pagar un precio, Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Me entiendes? Entonces quieren imponer para ganarte la salvación. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen que repartir cierto número de atalayas para ganarse. Entonces, las religiones tienes que hacer algo para ganarte la salvación. La salvación es un regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Pablo les está diciendo a los Gálatas, no accedimos por un momento para que la verdad del evangelio se permanezca con nosotros. ¿Me entienden? Es como les platiqué de este apostólico que fue y le dijo a un pastor amigo mío, y le estaba diciendo, y que no somos iguales, hermanos, somos iguales. No somos iguales. Ustedes creen en el Padre y yo en Jesús, hermano. Y el pastor le dijo, mira, hermano, somos iguales. No somos iguales. Mira, la sangre de Cristo te limpió a ti y me limpió a mí. ¿Sí o no? Sí, entonces somos iguales. Vete de aquí, lo corrió el hermano. ¿Me entiendes? Entonces, quieren imponer cosas, hermano, para esclavizarnos cuando Cristo nos hizo libre. Pero qué importante es tener el conocimiento. Pablo tuvo una revelación de Jesús directamente. No se lo vino, ningún hombre Pablo lo dijo, la semana pasada hablamos de eso. Ningún hombre me lo enseñó. Yo lo recibí directamente de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? En otras palabras, Jesús se le revela a Pablo y le dice, Pablo, siéntate aquí, y le empieza a enseñar el evangelio. Entonces, ¿qué puede hacer cuando usted ha tenido una experiencia cara a cara con el Señor? Por eso los apóstoles decían, no podemos callar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. O sea, lo vimos, lo oímos con nuestros oídos, lo vimos con nuestros ojos, lo que Jesús nos enseñó y hizo por nosotros. Por eso ellos estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Versículo 6. Y Pablo aclara aquí, pero de los que tenían reputación de ser algo. Fíjese bien. O sea, los hombres que tenían reputación, los hombres que tenían renombre, los hombres que eran importantes en el evangelio, en la iglesia, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. O sea, Pablo dice, para mí no me impresiona eso. Que caminaron con Jesús, pues yo también caminé con Jesús. O sea, ¿qué me impresiona? Estaba diciendo Pablo, Dios no hace acepción de personas. Subraya esa parte, hermano. Dios no hace acepción de personas. O sea, por eso Pablo tenía una mentalidad muy alta, hermano, que aunque estos hombres caminaron con Jesús y tenían una fama o un renombre, dice, pues a mí nada me importa. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Tanto un rico como un pobre, como un pagano, como un gentil, como cualquier persona, Dios lo puede salvar y lo puede rescatar. O sea, Dios no hace acepción de personas. Dios no escoge a este sí, a este no, porque o hace preferencia. Entonces, ese es el evangelio que Pablo predicaba. Pero querían los judíos, como dicen, nosotros somos los dueños de la verdad. Nosotros somos los dueños de la Biblia. Somos los dueños del negocio, ¿me entiendes? La religión, hermano, siempre las religiones manipulan, controlan, hermano, a la gente. Y si tú no estás de acuerdo con el control, ¿me entiendes? Te crucifican. Y Pablo dijo, yo no estoy dispuesto a tener ataduras de nadie. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Por eso, hermano, ¿quién lo puede atar a usted cuando Cristo ya lo hizo libre? ¿Me entiende? Dios no hace acepción de personas. O sea, para Dios todos somos iguales. ¿Me entiende? Dios no ve tu apariencia, Dios ve tu corazón. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Ahora, Pablo, hermano, era un hombre que para su época, cuando era fariseo, él estaba adelantado a todos sus contemporáneos. Todas las personas que vivían Pablo era un adelantado en ese tiempo para ellos. Entonces, cuando viene Cristo y se le revela
en Damasco, hermano, y luego se lo lleva a Arabia y le da el evangelio. Por 3 años, hermano, lo tiene el Señor enseñándole. Dice, ellos nada me enseñaron nuevo, porque todo el Antiguo Testamento que yo aprendí, toda la Torah a los pies de Gamaliel y toda la revelación que Jesucristo me hizo entender de todo el Antiguo Testamento que se une con este nuevo. Porque si usted mira, Pablo siempre mencionaba el Antiguo Testamento, pero trajo el evangelio de la gracia. Y por eso Pablo dice lo de la reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, lo que ellos me hablaron, lo que ellos me comunicaron, yo ya lo sabía. Verso 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces, al contrario, hermano, ellos quisieron saber, a ver, Pablo, explícanos, enséñanos cuál es tu mensaje, qué es lo que tú les predicas, qué es lo que tú les enseñas. Es como, por ejemplo, cuando usted mira a un misionero, hermano, por ejemplo, que está en países musulmanes. A ver, hermano, enséñame cuál es tu manera de hablarles a ellos, cómo es tu manera de predicarles a ellos. ¿Me entiendes? Porque no es lo mismo predicar a otros lugares, hermano, donde hay libertad, a donde hay persecución. ¿Me entiende? ¿Cómo se predica, por ejemplo, en la China, hermano, comunista? ¿Cómo le hacen para predicar el evangelio? ¿Me entiende? O en la Corea, o en diferentes partes donde hay mucha persecución, ¿verdad? Entonces dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que todos aquellos que no eran judíos, que eran gentiles de cualquier país o cualquier nacionalidad, aleluya, Pablo les está predicando el mismo evangelio, pero sin ningún ritual. ¿Por qué? Porque el judío que nace judío siempre va a cumplir las leyes. ¿Me entiende? Ellos se sientan el Shabbat, aunque sean cristianos, ellos celebran el Shabbat. Se sientan en la mesa, oran, bendicen a su familia, comen, ¿me entiende? Celebran las fiestas como cualquier judío, porque son judíos, pero son nacidos de nuevo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ellos circuncidan a sus hijos cuando nacen, ¿me entiende? Les hacen un bar mitzvah, ¿me entiende? Cuando cumplen 13 años. O sea, es parte de la celebración de ellos como judíos, aunque sean cristianos. Pero el cristiano no tiene que participar, o sea, no está obligado a hacer esas cosas. A la circuncisión, no está obligado al bar mitzvah, ¿me entiende? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio, como a Pedro, el de la circuncisión. Entonces, Pedro, ¿a quién le predicaba? A los de la circuncisión, a los judíos, ¿verdad? Ahora, aunque Pedro fue el primero en predicar, hermano, a los gentiles, en Cesarea Marítima, en la casa de Cornelio, era un centurión, era un gentil. Y cuando Pedro estaba hablando, cayó el Espíritu Santo y dijo, ahora, Pedro tuvo la experiencia, ¿me entiende? O sea, ¿qué impide que sean bautizados? Si el Espíritu Santo los bautizó a ellos, como a nosotros, ¿quién soy yo para poner un freno a esta gente? O sea, Pedro entendió, hermano, que Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando se dio cuenta que Pablo andaba predicando el evangelio a los incircuncisos, hermano, entonces dijo, a ver, yo tuve esa experiencia, yo quiero saber y quiero que los demás entiendan y comprendan cuál es el mensaje que tú estás predicando. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Verso 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, el mismo Dios que trató con Pedro es el mismo Dios que trató conmigo, dice Pablo. El mismo Dios que obró en Pedro, obró en mí también. El mismo Dios que le enseñó a Pedro, me enseñó a mí también. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, fíjense bien, ¿reconocieron qué? La gracia, el favor de Dios.
Entonces, ellos se vieron, hermano, que Pablo tenía un favor de parte de Dios, una gracia para exponer, para enseñar, para predicar, aleluya, para ministrar el evangelio y ganarse miles y miles de almas en todas partes, porque oyeron que plantó iglesia aquí, plantó iglesia allá, ¿entiende? Empezaron a oír que Pablo era un hombre tremendo. Claro que tenían el respaldo. Este hombre está tremendo. Entonces, cuando hay un testimonio, una evidencia, hermano, y se dieron y reconocen. Entonces, cuando tú miras a alguien, hermano, que Dios lo está usando, tú no puedes negar la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que tú puedes decir, quién sabe, pero ese perseguía a la iglesia, ese era un tremendo, ese los arrastraba. Pero hermano, ahora predica el evangelio y ahora lo usa el Señor para ganarse a otros. Verso 9, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. ¿Quién es Cefas? Pedro. Pedro es Cefas. Que eran considerados como columnas, eran las columnas de los apóstoles. De los 12 apóstoles eran los 3 importantes, principales líderes de la iglesia, ¿verdad? Acuérdense que cuando Jesús tuvo en el monte de la transfiguración, ¿a quién tomó? Pedro, a Juan y a Jacobo. Aquí está, Jacobo, Cefas y Juan, ¿verdad? Siempre era el círculo íntimo de Jesús. ¿A quién agarró en Getsemaní cuando Jesús le dijo, voy a orar, quédense aquí? Y luego esos 3 se quedaron más cerca de él. Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, ellos eran columnas de la iglesia. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo. ¿Me entiende? O sea, cuando usted le daba la mano a alguien, le estaba diciendo, yo apruebo lo que estás haciendo. ¿Me entiende? Es como cuando en los tiempos antiguos, cuando hacía un trato, usted no firmaba un papel. Se hacía con un saludo, ¿verdad? Un apretón de manos. Oye, te vendo ese terreno y que sabe qué. ¿Cuánto quieres por él? Te lo vendo. Ok. Tanto, ok. Y lo sellaban con un saludo. ¿Me entiende? Ahora tienen que firmar y abogados y todo eso. Luego salen con que María fue a lavar y se le acabó el jabón, ¿verdad? Le dieron la diestra, hermano, la confianza, dice, a mí y a Bernabé, de que eran compañeros, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, aquí vemos, hermano, cómo los judíos de Jerusalén, hermano, los apóstoles, ellos su trabajo iba a ser a los judíos, evangelizar, predicarles a los judíos que estaban ahí. Pero Pablo y Bernabé iban a ir al pueblo gentil, fuera de Jerusalén, fuera de Israel, hermano, para llevar el evangelio de Jesucristo. Y recorrieron, por eso Gálatas no es Gálata, no es una iglesia, es una región de Galacia. ¿Me entiende? Es como si dijéramos la región de California, ¿verdad? Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, el consejo que le dieron, hermano, es, mira, a Pablo y Bernabé van a llevar el evangelio, está bien, predíquenlo, síganlo predicando, nomás acuérdense de los pobres. Ayuden a los pobres. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque siempre va a haber necesitados. Y cuando una persona está necesitado, abre su corazón al Señor, ¿verdad? Entonces, como iglesia, tenemos que ayudar siempre ¿a quién? Al necesitado. Gloria al Señor. Entonces, vemos, hermano, que Pablo está defendiendo el evangelio de la gracia. Porque siempre va a haber personas, hermano, a querer meter siempre nuevas doctrinas, nuevos mandamientos, nuevos dogmas, hermano, para querer
¿Me entiendes? Decir, tú no estás salvo entonces si no haces esto, si no lo haces lo otro. Hermano, desde el momento, el ladrón que estaba en la cruz, ¿qué hizo? Simplemente, ¿qué hizo? Creer. Señor, cuando vengas en tu reino, reconoció Señor, que era el Señor. Cuando le dijo al ladrón, primero los dos estaban en contra de Jesús, pero después dijo, nosotros somos ladrones, pero él nada más lo ha hecho. O sea, él reconoció que él era pecador y que él era el Salvador. O sea, hubo un arrepentimiento ahí. Y confesó y le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Entonces Jesús vio su corazón y su confesión. Él creyó en su corazón, confesó con sus labios. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No dijo, bájenlo, bautícenlo, póngale las manos. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, una persona que está en el hospital para morirse y usted le da el evangelio y acepta a Jesucristo y muere en ese momento, ¿no se irá al cielo? ¿Me entiende, hermano? Pero la religión quiere imponer, hermano, o las tradiciones, o aún dentro de las iglesias, hermano, queremos meter enseñanzas para obligar. Somos salvos por la gracia, así de sencillo. ¿Me entiende? Por eso Pablo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, la salvación es lo más grande que el ser humano pueda recibir. Que si no la cuidemos, la podemos perder. Porque es un regalo, hermano, es un regalo muy valioso. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces Pablo defiende el evangelio de la gracia. No un evangelio de obligación y de imposición. Entonces, como vuelvo a repetir, hermano, en muchos lugares te quieren imponer cosas, si no, no vas a entrar al cielo. ¿Me entiendes? Desde el momento que usted aceptó a Cristo, ya está un paso al cielo. ¿Me entiendes? Gloria al Señor. Así que no mantenga su libertad, hermano. Lea la escritura y no deje que lo engañen. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Porque hay muchos que la tuercen. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra que es espíritu y es vida. Tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Oramos una vez más por Israel, por el ejército, por los soldados, por los padres, madres, hermanos, familiares que tienen soldados, Señor, en la batalla. Por los inocentes, Señor. Oramos que tú guardes, Señor, y que pronto acabe esta guerra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Envía tus ángeles, Señor. Envía tu ángel, el arcángel Miguel, Señor, que es el arcángel que defiende a Israel, Señor. Envíalo para proteger y cesar todo ataque, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.